Estamos en el live. Pues todos bienvenidos, ¿verdad? En este día, como cada 15 días nos reunimos aquí, todos bienvenidos a esta reunión y a este estudio que tenemos. Los que están escuchándonos por Facebook también, pues bienvenidos, y los de YouTube también están bienvenidos. Recordemos que cada 15 días nos reunimos, no es cada semana, para que sepan y nos esperan así. En este día vamos a seguir adelante con el Gálatas, capítulo 5, versículo 13 al versículo 16. Vamos a leer de nuevo estos textos que leímos la vez pasada y quiero terminar ya el día de hoy. Capítulo 5, versículo 13 hasta el versículo 15. Gálatas 5. O sí, mejor dice, porque ahí vamos a conectar para la próxima ya. 5:13. Del 13 al capítulo 5, versículo 13 hasta el versículo 16. Ok, gracias. Porque esa va a ser la conexión para tomar ya después los demás puntos. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo en forma alternada, pero léalo en voz alta para que se escuche y al final nos reunimos. Dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros juntos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El versículo 16 empezaría otro tema, pero quise leerlo porque tal vez voy a terminar con ese pasaje al final, porque eso va a conectar para ya algún estudio sobre el fruto del Espíritu Santo, que sería ya el otro tema, el caminar en el Espíritu. El tema que desarrolla aquí el apóstol Pablo es el tema que está buscando desde que empezó la carta. Es el tema acerca de la libertad, porque la libertad en Cristo, y es lo que el apóstol dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Es decir, hay un llamamiento de parte del Señor, y el llamamiento tiene un propósito, tiene un enfoque, y el enfoque del Señor al llamarnos es para que seamos libres. Libres porque se supone que antes de esto éramos esclavos. Pero si nos llama libertad es porque nos da libertad y nos llama para que seamos libres, vivamos como libres. Porque si Él pagó por nuestros pecados y ahora estamos en Él, entonces lógicamente que somos libres, y antes de esto le precedía que éramos esclavos. Y esto le sucede a cualquier persona que no conoce al Señor, todavía está en el estado anterior, está en el estado de esclavo y necesita ser libre. Entonces, el tema de libertad es un tema que quiero desarrollar un poco aquí, porque de acuerdo a lo que el apóstol dice, porque dice el apóstol: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Ese es el punto principal. Es decir, la parte fundamental del apóstol aquí es decirnos que cuando somos libres nosotros, esta libertad tenemos que usarla bien, porque a veces nos volvemos locos somos libres y nos volvemos locos con libertad. Así que somos libres, y desgraciadamente hoy, en estos días en que vivimos, a como está el evangelio tan mezclado, hay una libertad que se conduce a un libertinaje. Entonces ya mezclan una cosa con la otra, y de tal manera que se vive en tal grado que ya no se distingue entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Cada quien no le importa, porque al fin y al cabo que el Señor nos salvó. Entonces Pablo dice y remarca y dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, no la uses esta libertad como una ocasión para la carne, como una plataforma de lanzamiento para que tú
La traducción de aquí en el texto griego, según los expertos en esto, dicen que es como si fuera una base militar. O sea, no la uses como una base militar para que tú desarrolles tu carne a través de ella. Es decir, que tú le des a tu carne le des rienda suelta, sino que tu libertad tiene que ser con un propósito. En la parte final del texto dice, sino para servirnos los unos a los otros. Entonces la libertad se usa para, no tanto para pecar, no libertad para pecar, sino libertad del pecado. Amén. La libertad del pecado, somos libres del pecado, somos libres de la muerte, somos libres del infierno. Somos libres de la ley en el sentido de la maldición, ¿verdad? Entonces somos libres de la ira de Dios. Somos libres de todo. También somos libres nosotros de todo la parte religiosa externa que uno puede llevar a cabo. Porque ahora nuestra vida es interior, es decir, está en nosotros y vivimos según el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese es el asunto ahí. Esta libertad pues se malinterpreta de tal manera que tanto el mundo en el mundo cristiano, tenemos dos tipos. Diríamos que hay una mezcla entre una cosa y la otra que parece que se confunde entre los evangélicos que así son y los que no son, y grupos de personas que te dan libertad, que te dan mucha libertad para andar en el camino del Señor a como tú quieras andar. Y es lo que Pedro está diciendo ahí. En esta libertad fluye de esta manera. Se dice que nosotros al ser libres por Cristo y Cristo pagar nuestros pecados, entonces Él pagó nuestras deudas y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad ya de pagar ninguna deuda, lo cual es verdad, ¿verdad? Es cierto, no tenemos responsabilidad de pagar deudas, Él las pagó. Pero entonces, al hacer eso, quitan una responsabilidad moral nuestra. Somos libres, nosotros dijimos, del pecado, libres de la muerte, libres del infierno, libres de la ira de Dios, libres de la maldición de la ley, pero no libres de la ley. Libres de la ley externamente sí, pero libres de la ley moral no. Así que eso es el asunto, donde estamos llegando aquí, donde se dice que somos libres. Es decir, ahora que estamos en Cristo, somos libres, y eso se llama, hay una corriente que existe yo ya lo he mencionado aquí algunas veces, que se llama antinomianismos. ¿Sí lo han oído? Sí, yo sí. Esa palabra antinomiano, ya lo mencionó aquí. ¿Sí saben qué significa antinomiano? Sí, Anti, que no crean. anticristo, antinomos, o sea, anti significa contrario, ¿verdad? Como anticristo es contrario a Cristo, es opuesto al Señor, Es en contra. es en contra. Entonces, antinomiano, la palabra nomos, nomiano viene de la palabra nomos, que la palabra nomos significa ley en griego. Entonces, la palabra anti es anti-ley. Quiere decir que tú, ahora que estás en Cristo, un antinomiano significa uno que no cree que tenga que obedecer la ley de Dios. Por tanto, la ley de Dios la desecha por completo. No quiere nada que ver con ella, en absoluto. No tiene que ver con ella en absoluto para nada. ¿Quiénes son los antinomianos? Bueno, los que dicen que la ley de Dios no funciona con nosotros. Y es verdad que la ley de Dios, como medio de salvación, no funciona con nosotros. Pero como una ley moral de Dios, pues la ley de Dios, dijimos ya, aquí se ha dicho muchas veces, la ley de Dios te revela la santidad de Dios.
Es decir, la naturaleza de Dios está revelada en la Santa Ley. La Santa Ley revela el carácter santo de Dios. Por tanto, tú no puedes decir que no quieres nada con la ley de Dios, porque al decir eso, estás diciendo que tú no quieres nada con Dios. ¿Sí me entiendes? Decir que tú no quieres nada con la ley de Dios, estás diciendo que tú, y desgraciadamente a veces se confunden los términos. La ley de Moisés, la ley de Dios, la ley de Cristo, ¿verdad? Y dicen que no estamos bajo la ley de Dios, estamos bajo la ley de Cristo. Y así, entonces dicen, no estamos bajo ¿qué ley? La ley de Dios, dijimos que la ley de Dios es Justa, santa y buena. es justa, santa y buena. Para ver nuestros pecados. Sí, pero la ley de Dios se resume, ¿recuerdan que ya lo hemos visto aquí? Sí. ¿Se resume en qué? Amarás a Dios y a tu prójimo. En Como amar. a ti mismo. O sea, así que el punto principal de la ley de Dios es amar. Es el amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Así que el resumen de los dos sería, la ley de Dios se resume en el amor. ¿Verdad? Un nuevo mandamiento les doy, dijo Jesús. Verá que os améis unos a otros. Era nuevo en el sentido de que no se usaba así, pero siempre fue de esa manera, ¿verdad? Porque siempre, desde el Antiguo Testamento, en Levíticos 19 y 18, ya dijo que debes amar a tu prójimo. En la ley de Dios decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya, eso no era nuevo, era nuevo porque ya se había olvidado por completo. Sí. Pero Jesús otra vez vuelve A recordar. a recordar aquel mandamiento olvidado ya, donde la ley de Dios se resume en el amor. Cualquier persona que ame, entonces cumple la ley del Señor. Amén. Ahora, ¿quién fue el primer antinomiano que existió en la palabra de Dios? Pues Adán. ¿No? Adán. Sí, porque Adán no quiso Adán no quiso obedecer la ley de Dios. ¿Me entienden? O sea, él tenía una ley de Dios, y entonces todos los hijos de Adán que nacemos en este mundo, nacemos con esa estampa en nosotros. Todo ser humano se revela contra esa ley de Dios. Todo lo traemos. Todos somos antinomianos en ese sentido. Y dijimos que el Señor estampó la ley en el ser humano. Pero ¿cuál sería la diferencia entonces en nosotros? En nosotros que ahora podemos amar esa ley ahora. ¿Por qué antes no podíamos amar esa ley y ahora sí podemos amarla? ¿Por qué será? Por el que ya tenemos el Espíritu Santo. Por eso, así es. En el libro de Ezequiel 36, esa era una promesa del pacto. Porque si entendemos estas cosas bien, entonces ya comprendemos perfectamente bien lo que Dios está diciendo. Versículo 25 hasta el versículo 27. ¿De qué? ¿Sí? Sí, ¿De qué? En Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al versículo 27. Dice la palabra así, dice que esparciré sobre vosotros agua limpia. Eso dice, ¿quién dice esto? El Señor. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. ¿Quién dice estas palabras? El Señor. No somos nosotros, sino que Él promete, esto se llama el nuevo pacto. Versículo 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis
estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que cuando venimos al Señor Jesús, este nuevo pacto que el Señor está haciendo aquí es el mismo pacto que Cristo recordó cuando hizo la Santa Cena con los apóstoles. ¿Se acuerdan? Ese es el nuevo pacto Así es. en mi sangre, ¿verdad? Entonces, dijo que ese es el nuevo pacto que está ahí. Lo aplica también a su iglesia. Entonces, aquí lo aplica, en estas palabras está aplicado a Israel. Pero Jesús lo trajo a la iglesia. También Hebreos capítulo 8, versículo 8 en adelante, se lo aplica a la iglesia. Entonces, al leer este pasaje e interpretarlo bien, aquí en este pasaje lo aplica a Israel en forma primaria. Pero en Hebreos capítulo 8, Hebreos 8. sí, para que quede claro el punto y comprendamos esto. 8, 8. 8. ¿Por qué? Dice, porque reprendiéndolo dice, ya aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Así que esto es una obra de Dios. ¿Qué significa? Bueno, que el Señor pone la ley en nosotros. ¿Cuál ley? Bueno, la misma ley. Esa ley que es santa, justa y buena, esa es la misma ley que Cristo dice en el capítulo 6, versículo 2 de Gálatas, hermano. ¿Ahí lo pueden leer? Esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo dice, ¿Gálatas qué? Así. capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos a los otros las cargas, los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo se cumple la ley de Cristo? Llevando las cargas. Sobrellevando las cargas de los otros. ¿Y esa ley cómo se llama? El amor. La ley de Cristo, ¿no? Pero la ley de Cristo, ¿cuál es? La que Cristo dijo, que se amen unos a otros. Y la ley de Dios también dice lo mismo. Dice que el que cumple esa ley de Dios, dice Romanos 8, Romanos 13, versículo 8, dice, quien ama, cumple la ley. Y cuando habla de ese pasaje, está hablando de la ley que Moisés dijo. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre aquella ley que el mundo tiene y la ley que tenemos nosotros? Ahora, ¿en qué difiere? Porque es la misma ley, ¿eh? La ley que tiene el mundo en sus conciencias y la que tenemos nosotros es igual, porque esa ley te dice que no mates, que no robes, que no hagas esto, no hagas lo otro. Y que esa ley te dice que al no matar, no robar, amas a tu prójimo. Entonces, es la misma ley que está ahí. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre la responsabilidad es la misma? Porque cuando le ponen la ley a los seres humanos, los hace responsables delante de Él. Si no, eso hace que sean responsables delante de Dios, los seres humanos. El que tengan la ley de Dios en sus corazones. Eso los hace responsables. ¿Verdad? Entonces, pero ¿en qué difiere el mundo y nosotros que tenemos esa ley? ¿Cuál es la diferencia de ellos y nosotros? Que la ley es la misma. Nosotros no nos condena la ley. Está en esto, en que el Señor implantó en nosotros su espíritu. La puso en los Espíritu Santo. ¿Me entienden?
Lo que leímos en Ezequiel, Cuando nos convertimos a Él, Él nos sella. si lo que leímos en Ezequiel, cuando nos convertimos a Él, entonces nos da un nuevo, cuando nacemos de nuevo, entonces tenemos un espíritu nuevo, tenemos un corazón nuevo, y entonces viene a morar su espíritu con nosotros, somos morada de Dios en el espíritu, ¿me entienden? Sí. Entonces la diferencia está en que ahora tenemos quien nos ayude a cumplir esa ley, y que tenemos otro ser en nosotros que fue creado para amar a Dios, y ese ser, esa nueva criatura, esa tiene la capacidad de poder amar a Dios porque esa ley la ama Él. El otro viejo hombre que tenemos aquí nosotros, ese no ama la ley de Dios, ¿verdad que no? Entonces el que no conoce a Dios no tiene ese nuevo ser, pero tiene la responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Porque Dios le implantó esa ley. Entonces por eso es que es culpable delante de Dios. Por eso el ser humano es culpable ante Dios, porque Dios le implantó su ley, que es santa, justa y buena, y el hombre la tiene dentro de él. Los animales no tienen esa ley, no son responsables ellos, o sí son, ¿verdad que no? No se le llama a que se arrepientan por sus pecados, porque no han pecado moralmente. Los animales pueden hacer, van con el vecino, le roban la hierba y hacen tantas cosas, ¿verdad? Hacen sus intimidades delante de todos también, y no andan ellos con pudor. Bueno, la gente que hacen eso también así son como animales salvajes. Al final de todo, la gente que hace eso son como animales que están sus conciencias cauterizadas ya. Entonces, a ese lugar se están bajando. ¿Me entienden? Entonces la gente tiene responsabilidad ante Dios. Bien. Esta libertad, esta palabra libertad es una palabra que en cierto sentido sería peligrosa, ¿verdad? Porque en nuestra cultura puede ser una palabra muy peligrosa. Porque en la cultura en que vivimos nosotros, en esta cultura la gente proclama su libertad en todos los aspectos de su vida. Y la libertad, quieren libertad de que tú no les digas nada. Quieren libertad de que puedan pecar tranquilamente sin que se les diga que están pecando, sin que se les redarguya. Pero para poder llegar a hacer esto, ¿quién revela el pecado del ser humano? Pues externamente la palabra de Dios, internamente el Espíritu Santo de Dios, ellos dos. Y es proclamada por sus predicadores. Por tanto, un predicador va a exponer la palabra de Dios. Así que en la cultura en que vivimos no quieren todos quieren ser libres, pero no quieren libres. Por ejemplo, actualmente los homosexuales quieren ser libres también para que no se les diga nada en cuanto a eso. Y además quieren que se tolere su libertad. Y además de que tolere su libertad, quieren que se hagan normas oficiales, que se establezcan normas oficiales, leyes especiales, que se respeten sus conceptos que tienen ellos. ¿Y se han hecho esas leyes? Pues sí. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se han hecho esas leyes? Porque esas personas no tienen respeto de la palabra de Dios. Podríamos decir que esto parecería nuevo, ¿verdad? Parecería algo nuevo que vivimos en una época como esta. Pero si vamos a hace 3,000 años atrás, y estamos yendo muy lejos atrás, y entonces mucho más para atrás todavía, porque si vamos hasta los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces ya se veían esas cosas. Sí. Y eran personas que proclamaban, se pavoneaban de su homosexualidad, lesbianos, homosexuales. Pero hace 3,000 años atrás, de hoy hasta atrás, había una época cuando es la época de los jueces. ¿Se acuerdan de la época de los jueces? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba ahí? Cada uno hacía lo que bien le Cada quien hacía lo que bien le parecía. Por tanto, esto no es algo nuevo.
Esto no es algo nuevo. Así que para que cada quien haga lo que bien le parezca, escúcheme lo que le voy a decir. Hace falta que la palabra de Dios desaparezca. ¿Sí o no? Porque esa es la única que te va a decir el estado en que tú te encuentras. Fuera de eso, la gente no lo puede comprender. O sea, la gente se va a ir desbocada hacia el mal. Entonces, ¿qué ha pasado con la sociedad y la cultura, con la palabra de Dios? Bueno, siempre ha querido desaparecerla. ¿Verdad que sí? Si vas a los jueces, pues entonces vas a ver que no hay palabra de Dios entre ellos. O sea, viven cada quien como viene, y significa, como bien parece que no hacen caso de la voz de Dios que habían oído anteriormente. La tienen totalmente olvidada, porque no había rey. Entonces, no hay una voz que les diga lo que está bien o que está mal. Están fuera. No había rey. Y en la parte final del capítulo de Jueces, el último pasaje, ahí lo determina. Dice así. Así termina este capítulo en Jueces 25. ...21-25... dice que en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso dijo alguien, no había rey en Israel. ¿Qué significa? Bueno, significa que no había gobierno. Lo significa entonces que el gobierno es bueno, ¿no? Porque el gobierno pone ciertas reglas, ciertas limitaciones a los seres humanos, externas por supuesto, pero pone límites. Y en los tiempos de los jueces no había reyes, o sea, no había leyes. Cada quien hacía lo que bien le... Y si no hay leyes, entonces la única manera es que se quite la palabra de Dios de la sociedad. Y si se quita la palabra de Dios, entonces tienen toda la libertad para hacerlo. Va a haber una total degeneración en este mundo. ¿Por qué creen que no hay tanta... O sea, hay degeneración, pero siempre se ha preservado? Porque Jesús dijo, hablando de su iglesia, que somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Eso es lo que preserva ese mundo. Cuando el Señor quite la luz y quite la sal de este mundo, quita todo. ¿Cuándo va a quitar Dios esa luz y esa sal? Cuando venga la gran tribulación. ¿Me entienden? Entonces, va a haber salvación, lógicamente. Pero la iglesia no va a estar aquí, ya. Cuando venga la tribulación, va a estar desatado todo el infierno en ese tiempo. Y Dios va a dejar, hagan de cuenta que Dios va a dejar que Satanás lo va a dejar libre en todo. Los pecadores son libres para hacer todo lo que van a hacer. ¿Y qué va a pasar? Cada quien va a vivir exactamente igual. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser quitada de este mundo. ¿Ha pasado eso? Sí. O sea, la han querido quitar, sí. No la han quitado, no, porque Dios la preserva. Pero han querido quitarla, sí. Hay un momento en la historia de Israel donde la palabra de Dios se quitó. Y no había palabra de Dios. Hasta que hay un momento en los tiempos de Josías, un rey, cuando entonces fue en los tiempos de Jeremías el profeta, cuando entonces se encontró esa palabra. Un sacerdote llamado Hilcías, él encontró, buscando cosas ahí en el templo, encontró ese rollo, ese libro de la palabra de Dios, lo encontró y se lo mostró a Josías. Y Josías fue el mejor rey que había en Israel. Dice la Biblia que no hubo mejor rey ni antes ni después de los reyes de Judá. Así que Josías promovió por así decir, un avivamiento. Entonces, antes de eso, vivía cada quien como bien les parecía. Pero a partir de ahí, bueno, tuvieron una palabra externa, pero también era una reforma externa, no real. Por eso Jeremías va y les habla y los llama a un arrepentimiento. Le dice que son como caballos desbocados, como caballos que van bien alimentados van tras la yegua. O sea,
Como aquel caballo que va con su vecina, ahí también va un caballo alimentado, va con su yegua y la busca. Y cada quien hacía con sus vecinas, así dice Jeremías hablando de su pueblo. Entonces, la palabra de Dios estuvo casi ausente en la historia de la iglesia porque siempre fue así. Hay una época que se llama la época del oscurantismo, donde la palabra casi no brilla y está sumergida en la oscuridad, y sale a la luz hasta 1400 aproximadamente, cuando empiezan a hacer traducciones. Pero también a los que traducen la palabra de Dios los asesinan, los matan, los queman, porque no quieren que la Biblia sea traducida, para que la gente no conozca y no entienda. Lutero tradujo la Biblia en 10 meses, el Nuevo Testamento, la tradujo bajo persecución y escondido. Y Dios la sacó a luz. Esta que tenemos nosotros, esta Biblia que tenemos nosotros, ¿cuál es? La Reina Valera. ¿Cómo se llama? La Reina Valera. ¿Saben en qué año se tradujo esta Biblia? ¿Alguien lo sabe? 60. ¿Alguien sabe? Cuando se tradujo la primera Biblia traducida, al español. 1460. la primera vez, ¿vale? 1460. No, Al es español. al español. En 1470 estamos hablando de otra que se tradujo al inglés, pero esta Biblia traducida 68. la tradujo un sacerdote católico convertido al Evangelio, Casiodoro de Reina, Sí, la ciudad de Reina y... ¿verdad? Y fue traducida en 20 años, se llevó para traducirla, y salió a la luz en 1569. ¿Verdad? A partir de ahí tenemos una Biblia traducida totalmente completa, desde el Génesis hasta Apocalipsis, traducida totalmente al español. ¿Me entienden? Entonces tenemos esta Biblia traducida al español, completa, porque antes había traducciones de párrafos, de secciones, pero completa. ¿Cuánto se llevó él para traducirla? 20 años para traducirla. 1500, ¿qué? 69 sale a la luz. Y después viene el otro que la revisa. Es Casiodoro de Reina. Es Cipriano de Valera. Así es. Él revisa esta Biblia y la revisó, perdón, el primero que la tradujo en 10 años, y el que la revisó, ¿verdad? Cipriano de Valera la revisó en 20 años, y quedó una Biblia completamente bien, o sea, minuciosamente escudriñada en el texto original que estaba ahí, por personas que entendían los idiomas, pero no fue una cosa que se hizo en cuestiones de momento, se llevó tiempo. Así que lo que tienes en tus manos fue un trabajo muy arduo de personas que se dedicaron a eso para que tú y yo tengamos una Biblia. Y entonces esa Biblia se ha traducido ya a versiones, pero también En japonés, en chino. sí, luego se tradujo ya a otros idiomas, pero nosotros, cuando llegó a México, que ya fue conquistado por los españoles, pues nos trajeron puro el catolicismo romano. Pero después, hasta 1800 y fraccioncito, cuando vino el Evangelio a México, trajeron la primera Biblia traducida. Porque a los españoles, esta fue traducida para los españoles. Ese es el idioma, los españoles conquistaron nosotros y traen ese idioma para nosotros. De manera que así es como llega la palabra de Dios. ¿Quiso esto quemarse? Siempre se quiso quemar. Hubo personas que la quisieran quemar. Después, Y la quemaron. y las quemaron, sí, quemaron personas. Así que, ¿por qué? También incluso la Iglesia Católica quiso destruir a estas personas, porque no querían que se enteraran de las Escrituras, lo que decían. Entonces tenemos eso. En el año 1800, a finales de 1800, antes de 1900, hubo una época que se llamó la crítica textual de la Biblia. Y en ese tiempo fue cuando tenemos nosotros, estoy hablando acerca de la libertad que se tiene, que quiere este mundo, pero la quiere sin la palabra de Dios. Y para poder tenerla, luchan para quitarse esta palabra de Dios a sus vidas.
Así que si tú quieres oír la voz de Dios, tienes que oír esa palabra, tienes que leer. En aquel tiempo apareció otro personajes que tenían, se suponía que eran traductores de la Biblia, y trajeron textos corruptos, ¿verdad? Y corrompen las versiones. Entonces vienen y traen ese tipo de cosas. Y introducen otras cosas ahí. Así que siempre ha habido este tipo de cosas. Y así, hasta actualmente es lo mismo. Siempre ha habido ese ataque. Porque la Biblia está bajo ataque. Siempre. Y hoy, en estos días, pues tenemos la Biblia por montones, tirada, la pisamos, la tenemos en el teléfono, la tenemos en las tabletas, la tenemos en el estante. Pero el problema es no que las tengas ahí, sino si las lees y las estudias. Cada cuánto tiempo se lee, gracias a Dios se lee actualmente, pero ¿cuántos de los que se llaman hermanos la leen? O sea, llega el domingo y apenas se la sacan del estante y la desempolvan un poco y van allá. Entonces, ese es el punto principal, la palabra de Dios. Así que eso es lo que nos trae en este pasaje aquí. Nos trae a colación esto. Esto viene por personas que quieren libertad y quieren que se toleren sus pecados y quieren que se registren sus pecados también en su forma de vida. Entonces lo quieren hacer que se haga constitucional, que se legisle todo esto. Lo quieren hacer. Pero ¿qué sucede entonces con la iglesia de Dios? Porque una vez que el mundo hace esas cosas, ¿qué le pasa a la iglesia de Dios cuando esas personas vienen, con estas ideologías vienen a la iglesia de Dios? Bueno, ¿qué sucede en la iglesia de Dios? Que los hermanos aceptan a estas personas como son y no son capaces de marcarles sus pecados. ¿Por qué? Porque se pueden ir de la iglesia. Así que de nada sirve esas cosas. Así que por eso la fidelidad del ministro tiene que ser fiel a la palabra de Dios. ¿Me entienden? Así que estamos ante una iglesia que también ha rebajado mucho su evangelio. Lo ha bajado demasiado. ¿Me entienden? Esta es la libertad que tenemos ahí. Así que quiero leer un pasaje en Gálatas, en Tito 2, versículo 11. Y esto es el punto de la gracia, porque hoy se dice la pregunta, ¿qué sucede con la gente que viene a la iglesia? ¿Cómo se maneja esa gente que viene a la iglesia con esas formas de pensar? Bueno, ¿qué predicamos nosotros? Predicamos la gracia. Pero al predicar la gracia de Dios se predica distorsionada. Y vamos a leer entonces Tito 2, versículo 11 en adelante. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que el primer punto, la gracia de Dios se manifestó para salvación. Ese es el primer punto de la gracia de Dios, el salvarnos a nosotros. Pero entonces ahí se quedan. Pero el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, una pregunta. ¿Quién enseña estas cosas? Versículo 12. ¿Quién enseña eso? Versículo 11 una vez más. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Quién está enseñando eso? La gracia de Dios, primero, se manifiesta para salvación. Segundo, así que la gracia de Dios enseña para salvación. ¿Sí? Segundo, enseña para que renunciando a la impiedad. Así que esa gracia de Dios que te salva es la misma gracia de Dios que te dice que tienes que renunciar
Así que cuando hablan de la gracia de Dios, dicen, es la gracia de Dios, estamos bajo la gracia de Dios, no bajo la ley. Y al estar bajo la gracia puedes hacer lo que tú quieres hacer. Pero esa gracia de Dios dice lo contrario. Dice el pasaje, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué dice? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cómo guardas tú la esperanza bienaventurada si vas a vivir impíamente? Si tú la guardas así, de esa manera, ¿verdad? Si vas a renunciar a los deseos mundanos, a la impiedad, si vas a renunciar y vas a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, tienes esa confianza entonces de guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero ¿cómo quiere esperar una persona que dice que vive en la gracia de Dios y vive impíamente? Que no le importa, porque dice que está en la gracia. Y que no ha entendido toda la gracia de Dios, no ha entendido la gracia, porque la gracia de Dios aquí es el sujeto, es el que enseña, es el que te salva y aparte te enseña cómo debes vivir. Sí. Por tanto, esa forma de vida de las personas que van a la iglesia y que dicen que son cristianos y viven como quieren vivir porque están en la gracia de Dios, no hay cabida en la palabra de Dios, no tiene cabida en esto. Porque entonces, ya como cristiano, eres libre de ir a cualquier parte. Y aquí voy a entrar ya en otro punto. O sea, como cristiano, en la gracia de Dios, tú eres libre de ir a cualquier parte, a hacer lo que tú quieras hacer. Y no es así. ¿Quién enseña esas cosas, que tú hagas lo que tú quieras hacer? Segunda de Pedro. Y si yo digo, hermanos, que quien enseña así no es cristiano, aunque seamos cristianos. Segunda de Pedro. Este no está enseñando la palabra de Dios. No, pues vive como él quiere. Así es. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Brinquemos hasta el versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Estas personas que la prometen libertad, dice que son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Versículo 21. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Significa entonces que quien enseña así y está en la iglesia y dice que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer al fin que el Señor te salvó, esa persona pertenece a este grupo de falsos. Porque este tipo de pecado, la gracia te enseña que debes renunciar a la inmundicia, renunciar a la impiedad y debes vivir sabiamente delante de Dios. ¿Me entienden? Y el apóstol coloca, dice el apóstol Pedro, que quien habla así es un falso pastor o falso maestro. Así que los que están escuchando tienen que entender ese punto, porque no lo digo yo, está en la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros como cristianos tenemos ciertas cosas que Dios
no nos ha dicho qué hacer. No nos ha dicho qué hacer, ¿no? Entonces, hay cosas de las cuales Dios no nos ha dicho si podemos ir a una cosa o ir a otra parte. Dios ha puesto mandamientos y también ha prohibido cosas, pero hay cosas que no nos ha dicho que si están prohibidas o no. Por ejemplo, ir al teatro, ir a bailes. Para mí jugar billar es bueno, ¿no? O sea, para mí jugar billar no es malo. No sé por usted. Pero si yo ese billar lo tomo como si fuera mi Dios, entonces sí es malo. ¿Sí me entiende? O sea, para mí jugar billar no es malo. Si lo haces como... Hace tiempo, yo me acuerdo que bueno, eso me pasó a mí, pero quiero contar después ya como cristiano. Como cristiano yo me acuerdo que yo una vez empecé en un tiempo cuando jugaba mucho ajedrez. Lo jugaba en la computadora. Pero en mi tiempo entonces empezó a absorberlo. Lo absorbía. Yo me empecé a dar cuenta que mi vida, que mi mente estaba puesta en eso. Estaba pensando yo en el momento para estar jugando ajedrez. Y estaba pensando yo entonces en ese momento, y mientras yo caminaba, trabajaba y llegaba aquí, quería llegar a ese momento para ir a la computadora a jugar ajedrez. Pero también me di cuenta que me rompía la cabeza porque jugar ajedrez tienes que ver muchas jugadas y pensar mucho. Te calienta la cabeza. Y hasta el sueño se me quitaba. Entonces yo empecé a darme cuenta que ese juego, ajedrez, para mí es un juego bueno. Pero se convierte en tu Dios cuando tú lo tomas de otra manera. Entonces, hay cosas, Todos los juegos. si cada juego que tú tienes, hay cosas que Dios no ha dicho que hagamos. O sea, no ha dicho, bueno, si vas al teatro, no dice la Biblia que no dice, no irás al baile. ¿Verdad que no lo dice? Así que los que van a los bailes y andan en diversiones como esas, pues entonces dicen, bueno, Dios no lo prohíbe. ¿Y tiene razón? Pues sí, porque no hay texto en la Biblia que diga no irás al baile. No fumarás, tampoco lo dice. Así que yo puedo fumar porque no hay un texto que me diga no fumarás. Sea cigarro normal o sea marihuana, lo que tú quieras. Tampoco dice que no me dicte heroína. ¿Verdad que no lo dice? No hay pasaje que me diga a mí esas cosas. Así que ante las cosas que Dios no dice, lo que me dice a mí, sí sé lo que no debo hacer. Pero los que no me dice, ¿cómo determino yo? Entonces, para que yo sea libre, ¿cómo determino yo, según las Escrituras, si está de acuerdo con Dios o no le está? ¿Cómo cree usted que se puede determinar? Por ejemplo, una pregunta. Ir a un baile, ¿para usted es bueno o es malo? ¿Cómo lo ve? El baile para bailarlo. Sí, para bailarlo. Ir y bailar. Como cristiano, como hijo de Dios, como una persona que fue rescatada de este mundo, ¿no? La pregunta es, ¿para usted es bueno? No hay texto en la Biblia que diga no eres al baile. Así que Dios no me lo prohíbe, por tanto no es pecado. Es ¿Verdad que como no? si lo agarráramos como por ponerlo en primer lugar sobre todo. Estoy hablando de la libertad cristiana. También cuando yo debo de pensar correctamente, de acuerdo con las Escrituras, ¿cómo determino yo si esa pregunta la respondo bien o la respondo mal, de acuerdo con las Escrituras? Cuando no tengo mandamiento de Dios. Así que vamos a ver. Hay preguntas que tú debes hacerte cuando tú vas a hacer algo. En este caso especial. Todo bendice. Sí. Así que vamos a ver. La primera pregunta que yo voy a poner aquí sería esta. ¿Será espiritualmente provechoso para mí ir a un baile? Provecho con... ¿Sí? Entonces vamos a ver en Corintios. El ajedrez sí es provecho. No hay provecho. Para no contestar. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. O sea, ahorita voy a ver esas cosas. Estás poniendo. Pero quiero que ustedes también entiendan cómo determinen, bíblicamente hablando, cómo determinar en cosas que Dios no ha dicho.
Pero aquí vamos a hablar, hablamos de la libertad. Primera de Corintios. Sí, capítulo 6. Y con eso voy a tener por terminado ya este tema de libertad. Capítulo 6. A ver. Estoy en 2 de Corintios. No me daba. ¿Es segunda? No, es el No, primero. primera. Yo estaba en 2 de Corintios. Versículo 12. ¿Estamos ahí? Sí. Son lícitas. Pero no todos conviene. Todas las cosas no son lícitas, no todos convienen. Ahora aquí, de este pasaje, ve el pasaje como dice. Todo es lícito, ¿verdad? Sí. ¿Ir a un baile será lícito? Bueno, todo es lícito. O sea, no es ilegal, Pero me conviene. ¿vale? Pero Pero la pregunta es, ¿me conviene? Y aquí, al convenirme a mí es decir, me edifica, me ayuda. ¿me edifica a mí, me es de provecho ir a un baile? Una pregunta más, porque la pasada discutimos esto, Norma y yo allá ando con los hermanos, ¿verdad? Este punto, ¿no? Porque yo también lo experimenté una vez. Para mí no es correcto, no es provechoso ir a un baile. Primero, porque ir a un baile, ¿qué es lo que tú vas a hacer en los bailes? Bueno, vas a bailar. Y al bailar, ¿qué es lo que tú vas a hacer? O sea, ¿es tu carne o es el espíritu tuyo? ¿O es el Espíritu Santo del Señor? Vas a mover el satisfacer bote. los deseos de la carne. Los deseos de la Como dice, carne. esos son los deseos de la carne. Tú vas a hacer, es parte de la carne, lo que le gusta. A mí yo también soy carne. Y como carne, también siento los esos anhelos, ¿verdad? En la carne. Hermano, pero también estar ya en un baile, pues ya está la copita y... Pero eso no es Sí, bueno, pero vamos a... También eso es otra parte que ahí incita, pero el punto, la primera cosa sería eso, o sea, me aprovecha a mí, o sea, en el texto dice, Le damos gloria a Dios. en el texto dice, es lícito sí, pero conviene, esa es la cuestión. Y nos manda la palabra del Señor, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la Lo carne. puse esta Eso pregunta lo manda el Señor. para que sea una pregunta clara, ¿verdad? Porque no es que se diga, no vayas al baile. No, porque no hay texto que te diga. Pero tienes que ver, o sea, verte tú ahora como persona en Cristo. Hablamos de libertad cristiana. Coarta mi libertad, ¿verdad? Es decir, ¿me es lícito? Sí, es lícito, porque todo es lícito. Pero ¿me conviene? ¿Cuándo me conviene? Porque primero, yo no saco ningún provecho espiritualmente para mi vida en un baile. Otra cosa me incita, como dice la hermana, me incita a tomar. Aunque yo nunca tomo, pero el que le gusta tomar, pues sí. Es ¿verdad? tentado. Entonces, esa es una cuestión que tú debes... hay muchas cosas que son lícitas, pero no todas convienen. Así que no conviene. Por tanto, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 23, vamos a ver, aquí no conviene, pero en este otro texto viene esta pregunta, ¿me edifica? 23. Capítulo 10, versículo 23, primera carta a los Corintios, ahí mismo. Dice, Pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo es lícito, pero no todo edifica. Aquí agregó otra cosa, o sea, no conviene y no edifica. No te edifica a ti, no te conviene y tampoco no edificas a los demás. Porque muchas personas, déjame contar esa historia, porque cuando yo le he contado alguna vez, pero nomás para que quede como un ejemplo. Cuando el Señor me salvó a mí, he contado esta historia aquí, que a mí me gustaban los bailes, era mi vida en los bailes. Para mí, yo no bailando era lo mejor. No había cosa en este mundo. prioridad. Era mi prioridad, era mi Dios. Su gusto. Perder un baile para mí era perder un tesoro. Entonces, cuando el Señor me salvó a mí, yo fui al baile. Y me acababa yo de bautizar. O sea, todavía desde recién bautizado yo fui al baile. Y estando bailando, era recién bautizado, estaba recién salido en el botín. Andando bailando yo,
a la muchacha que estaba conmigo de bailadora, yo le comenté yo bailando que me acabo de bautizar. Imagínense. Y baile. Yo le estaba hablando del evangelio ahí, ¿verdad? En un baile. Sí, pero o sea, el punto es lo que ella captó de mí. ¿Cómo anda aquí? Cuando yo le dije esas cosas, que yo era cristiano y que yo me quedaba de ir a las aguas bautismales, entonces ella me dijo, y Héctor, ¿qué haces tú aquí? O sea, eso me dijo a mí ella, Que no era cristiana. que no era cristiana. ¿Sí me entiendes? Sí. Bueno, yo sabía que no estaba, dentro de mí sabía que no estaba bien, pero yo Como me estaba gustaba. dando gusto a mi carne porque me gustaban los bailes. Claro. Pues sí. Y era la costumbre que tenían. ¿No? Sí, entonces, bueno, pero a partir de ahí, pues yo ya la dejé ahí, le dije, ahí te voy a dejar, yo me voy para mi casa, tienes razón. ¿Dejaste a la muchacha? Sí, no, le dije, te voy a dejar a tu banca allá, y le fui a dejar ahí. Así fue, hermana, así pasó mi vida. Sí, no, por eso le digo, no, Sí, pero yo me quedé, cuando ella me dijo así, yo me quedé como razón. sin palabras, me quedé como mudo. No. O sea, porque me llegó fuerte a mí, yo entendí que era de parte de Dios. Eso me impactó. De tal manera que yo estaba convicto que tenía razón ella. Dios la usó a ella. La usó a ella. Y yo le hice como la burra de Balaam, que usó aquella burra también la usó a esa muchacha. Para decirme a mí en mi vida, yo estaba mal. Entonces yo dije, te voy a dejar allá en tu lugar. Sabes que ya me voy. Sí. Y dijo, no te creas. Digo, sí me creo porque lo que tú me dijiste a mí es verdad. Entonces me fui. Y a partir de ahí yo ya nunca fui al baile. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, me quedó clarísimo. Y cuando, después de eso yo entonces me puse a pensar, dije, ¿dónde está? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Que es correcto o no es correcto? Yo, mi experiencia no es correcto. Pero bíblicamente hablando, ¿cómo sé que no es correcto? En aquellos tiempos yo le pregunté al pastor, le pregunté a los hermanos y nadie me dijo nada. El Señor me enseñó a mí por estos pasajes, más adelantito, donde dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y yo me hice la pregunta, cuando yo voy a un baile, ¿glorifico al Señor? Es la carne, ¿no? ¿Puedo yo decir, este baile, Señor, te lo dedico para gloria tuya? ¿Verdad? Lo podría hacer sinceramente, ¿verdad? Lo podría hacer con toda sinceridad, siendo cristiano. Lo podría hacer, y dije, no lo puedo hacer. Entonces no lo puedo hacer. ¿Sí me entienden? Entonces es un cambio radical. En mí me pegó hondo, porque al Señor me había salvado. Si no me hubiera salvado el Señor a mí, yo no hubiera sentido eso. Así es. Pero me salvó y ya no quise ir. Y por eso dice, de modo que si alguno está Sí. en Cristo, nueva ¿Sí me criatura entienden? es, las Entonces, cosas viejas pasaron. Lo- Hoy todos son- Preguntas básicas ¿es provechoso? Número 1. Número 2, ¿edifica? ¿Verdad? No. O sea, ¿conviene? Pues no conviene. ¿Es lícito? Sí lo es, porque todo es lícito. Pero conviene no. ¿Edifica? Tampoco. Tampoco edifica. No edificó a la muchacha, porque yo le di mal testimonio a ella. No podía hablarle del evangelio porque estaban dando mal testimonio, imagínense. Entonces, si me ve también otros hermanos que andan en los bailes, también me van a decir, doy mal testimonio. O sea, no edifico a los hermanos. Por tanto, esas son preguntas. Luego, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, ¿qué cosas puedo quitarme yo? Recorriendo, entendiendo que esto es una carrera. La vida cristiana, en tu libertad cristiana, es una carrera que tú estás llevando. En esa carrera tú vas corriendo con rumbo al cielo. Vas de aquí, en Hebreos 12:1. 12:1. En este pasaje dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora bien, quiero que lean este pasaje bien y capten dos cosas de este pasaje. Que un corredor tiene que deshacerse de él. Aquí marca dos. Hay una cosa que son dos, aquí hay dos cosas, pero una no es tan fuerte como la otra. Dice el pasaje, dice, despojémonos de todo peso que nos asedia. ¿Y qué más?
Y del Y pecado. Corramos Perdón, con que paciencia. nos asedia y corramos con paciencia. la carrera. Así que la carrera, hay dos cosas que hay que quitarnos. Una es el peso que nos asedia. Pero el peso que nos asedia puede ser cosas que son también lícitas. En un corredor, imagínense un corredor con dos maletas ahí corriendo como que no, ¿verdad? O con chaqueta, pero un corredor que corre en velocidades tiene que ponerse su ropa adecuada. Se va a quitar todo el ropaje que le va a hacer peso y va a correr la carrera porque él va hacia la meta. También entonces nosotros. Hay cosas que nos hacen peso, que no son pecados, hermanos. Ahora quiero que entiendan ese punto. Hay cosas que no son pecados, pero que hacen peso en nosotros. ¿Qué no son pecados, pero que hacen peso en nosotros? Bueno, a veces puede ser incluso tu teléfono. A veces uno mismo cuando ves películas, ves novelas, ves series, que nos hace peso, que no son pecado, pero que uno invierte tanto tiempo en estas cosas que te hacen peso en avanzar en esos tiempos Que te te detienen para que tú avances. Te quita. Dice el Señor que cuando vamos en esa carrera nos despojemos de todo el peso que nos asedia, y este peso no son pecados exactamente, pero dice el pasaje, dice que corramos con paciencia. Dice de peso y el pecado. O sea que son dos cosas que te despojas. ¿Cuáles cosas son? Peso y ¿qué más? Pecado. Y pecado. Así que el pecado es fácil, es algo que sí es pecaminoso, que Dios lo prohíbe. Algo detectable. Pero algo que tú dices, pues no, pues esto no es pecado, o sí es pecado, pues no es pecado. ¿Qué O tiene sea, de malo? ¿qué tiene de malo eso? No es malo, no lo es, pero es un peso que está en ti, que te impide correr ligero. Y ahí donde tú tienes que discernir las cosas. Por tanto, cuando tú dices, bueno, si voy a un baile, voy a hacer esto o lo otro, tienes que pensar, ¿me edifica? ¿A los demás también los edifica? Si me ven a mí, el Señor haría esto. Y aquí tenemos entonces este punto. Por ejemplo, una pregunta más es en 1 de Juan 2:6. Creo que aquí voy a terminar porque ya nomás quiero dejar esto claro, para que quede claro lo que es la libertad cristiana. Capítulo 1 de Juan 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué preguntarías tú ahí en una cuestión que tú no sabes qué hacer? Porque Dios no te dice, ¿es malo o es bueno? ¿Qué pregunta tú harías en este pasaje? ¿Qué haría Jesús? Así anduvo Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo andaría Jesús? ¿Verdad? ¿Lo haría? ¿No lo haría? Ni había baile, yo creo. No, sí había también. Sí, porque orgía. en la fiesta del hijo pródigo hicieron baile. Había de todo. Ahí fueron los tigres No del hay nada norte. nuevo debajo del sol, dijo Salomón. ¿Qué? Andaban ahí los tigres del norte. A todo lo que da. Sí. ¿Sí me entienden? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué haría el Señor en este caso? Ese es el punto. Así que, ya aquí ahí termino. Para terminar, la pregunta sería esta. ¿Soy libre para qué? Versículo 13 del capítulo 5. Ahí termino ya. De Gálatas. En la parte final del capítulo, del versículo. Servíos y no servíos por amor los unos a los otros. ¿Soy libre para qué? Para servirnos por amor los unos a los otros. Para eso soy libre. No para poner trabas, no para poner obstáculos unos a otros. Porque mi conducta, aunque sea simplemente un peso que me asedia, cuando me ve otro y lo ve mal, pues le pongo obstáculos también al otro. 5, 3. Es ¿Sí me como entiende? cuando dice que cuando voy a la carnicería de todo pues, Sí, de todo puedes comer. pero hay cosas que afectan al hermano débil. Sí. Había muchos los que Y iban a andas en decir, amor. pero creo que con esto queda claro. O sea, ¿cómo resuelves tu problema?
de lo que Dios nos ha dicho, si tú haces o no haces. Conviene ¿Con que- quién me casaré? Dice la joven, ¿no? Una pregunta importante. ¿Pero qué debe preguntarse la joven cristiana? ¿Con quién me casaré? El joven cristiano, la joven cristiana, ¿con quién me casaré? Cuando es cristiano, ¿qué debe preguntar? Bueno, primero, ¿es cristiano? Es la primera pregunta que debe hacer, ¿verdad? ¿Conoce al Señor? ¿Teme a Dios? Es tu primera pregunta. Ya después, si teme a Dios, Ya le hiciste. pues ya tienes todo casi ganado. Ya tenés una palomita. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces ya, eso es una pregunta que debes hacer. Entonces creo que con esto, como yo leí el último texto, el 16, la conducta cristiana, en la libertad cristiana, se resuelve en el andar en el Espíritu. Y de eso vamos a hablar ya. Versículo 16. Dice pues, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Así que la próxima clase ya vamos a empezar a hablar sobre lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y esta va a ser la forma de andar, para andar así, para servirse unos a otros, andar en libertad en Cristo y entendiendo como libre de conciencia. Cuando tú te haces estas preguntas, eres libre de conciencia. No importa que los demás digan que estás mal o estás bien, Sí. pero tú eres libre de conciencia. Y lo haces conscientemente ante Dios, porque sabes que honras a Dios con eso. Y buscas también dos cosas. Buscas glorificar a Dios y buscas no ser tropiezo a los hermanos en Cristo. Servirlos a ellos. Eso es el cierre de todo esto, de andar libre en Cristo. Así que hermanos, espero que esto ayude a conocer la libertad cristiana, ¿verdad? No es libertinaje. Y no libertinaje. Bien, pues oremos al Señor antes que todo. Gracias, Padre, te damos en estos momentos por la palabra que nos das. Pues a través de ella nos das a entender cómo debemos comportarnos y cómo también guiarnos cuando tú no nos dices cosas, Señor, por lo que tú nos has dicho. Con principios que tú nos has dejado. Gracias, mi Dios, por tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo.